Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura para las personas que no me conocen y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este canal. En el video del día de hoy te voy a enseñar cómo preparar estos fáciles y deliciosos snacks. Se trata nada más y nada menos que de mango deshidratado en la freidora de aire. Así que acompáñame hasta el final del video para que descubras todos los detalles detrás de esta riquísima preparación. Lo primero que vamos a necesitar para esta preparación será mango. En esta oportunidad estoy utilizando uno pintón, es decir, que no está ni muy maduro ni muy verde. También de manera opcional voy a utilizar limón, sal y pimienta. Te digo que de manera opcional porque tú también podrías utilizar para condimentarlos un poco de tajín o, por qué no, omitir los anteriores. Lo primero que voy a hacer será retirar completamente la cáscara de esta fruta, ya que como no está del todo madura, esta podría tender a amargarse adentro de la freidora. Si tú vas a utilizar mangos completamente maduros, perfectamente podrías conservar la cáscara. Eso sí, tengo que advertirte que si tú vas a utilizar mangos extremadamente maduros, el tiempo para deshidratar se podría extender y también podría ser un poco complicado. Una vez he retirado completamente la cáscara, voy a empezar a porcionar el mango, haciendo cortes ni muy delgados ni muy gruesos. Yo creo que unos 5 milímetros de espesor están más que perfectos. Ahora es momento de condimentarlos. Voy a poner un poco de sal, pimienta y limón. Recuerda que tú también podrías omitirlos o, por qué no, utilizar otro condimento como es el tajín. Ahora que están listos, los voy a llevar a la freidora, la cual en esta oportunidad no vamos a precalentar. ¿Y por qué no la vamos a precalentar? Porque vamos a utilizar la temperatura más baja que trae la freidora, que es de 80 grados centígrados. Voy a disponer cada trocito de mango directamente en la sartén o canastilla de la freidora. Y una vez que estén bien distribuidos, los voy a llevar a cocción a 80 grados centígrados por espacio de 40 minutos. Aquí es importante que prestes atención. Si tu freidora tiene menos de 1200 watts de potencia, te recomiendo que utilices temperaturas un poco más elevadas, entre 90 y 100 grados centígrados. Esto con la idea de que el tiempo de deshidratación no sea muy prolongado. Cada tanto vamos a remover los trocitos de mango para que queden perfectamente deshidratados. Estos primeros 40 minutos hayan transcurrido, vamos a detener la freidora y la vamos nuevamente a programar a una temperatura mucho más alta, en este caso 120 grados centígrados por 20 minutos. Y a partir de este momento, cada 5 minutos vamos a remover la preparación. Luego de 60 minutos de cocción, 40 minutos a 80 grados y 20 minutos a 120, vamos a tener unos deliciosos manguitos deshidratados. Yo te recomiendo que una vez los retires de la freidora, los dispongas sobre una superficie plana, completamente separaditos, para que así ellos pierdan calor y no generen humedad, lo que haga que pierdan un tanto de crocancia. Claro está que en esta preparación no vamos a obtener un resultado típico del chip, es decir, extra crocancia, pero créeme que quedan absolutamente deliciosos. Además, si los deshidratas correctamente, los podrías almacenar en un recipiente hermético durante meses. Es importante ese tipo de recipiente porque si esto empieza a entrar en contacto con la humedad del ambiente, nuevamente se van a poner así blandengues, blandengues. Y bueno,
como es una política de este canal, hasta no probar, no opinar, vamos a ver qué tal quedó el snack del día de hoy. Por acá tengo un delicioso manguito. Yo podría vivir de esto todo el tiempo. Y bien, esto ha sido todo entonces por el video del día de hoy. Espero que te haya encantado tanto como a mí esta preparación y que te animes a replicarla en casa. Recuerda también suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y no olvidar que esto es Do It Laura.